Hubo un momento en mi vida en el que yo estaba realmente muy sola, pero cuando yo conocí a Dios encontré otra definición de felicidad. Y es de que Él no se ha dejado de fijar en mí a pesar de tal vez los errores que yo he cometido. Hola con todos, bienvenidos a nuestro podcast Fe Sin Filtros. El día de hoy es nuestro primer capítulo y tenemos una invitada especial que es Yanis. Hola Yanis, ¿cómo estás? Hola, Vale, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos un grupo juvenil católico que hemos decidido crear este podcast con la finalidad de evangelizar a otros jóvenes como nosotros y que conozcan realmente lo lindo que es saber de Dios y vivir con Él. Exacto, ese es nuestro principal objetivo en este espacio y el día de hoy vamos a hablar de un tema base, me parece, para poder arrancar con todas las fuerzas, que es cómo es ser católico, creer en Dios siendo aún joven. Dime, ¿cómo fue tu primer encuentro con la fe? Bueno, yo podría decir que realmente nunca busqué, ¿sí? Siempre toda mi vida estuve en un colegio católico. Vivíamos cosas normales como ir a la misa, encuentros como convivencias, estas cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, nunca fui muy acercada a Dios ni muy constante con Él, se puede decir, hasta que pasó el tiempo, por situaciones de la vida, mi papá, él fue el que me invitó a vivir un retiro. Yo realmente nunca me llamó la atención, siempre dije que no me parecía la idea. Y por situaciones que me pasaron personalmente, yo misma decidí ir. Entonces viví el retiro, fue una experiencia que yo podría decir increíble, creo que no he vivido algo igual desde esa vez. Y bueno, así fue mi primer encuentro, se puede decir. Ahí fue cuando yo decidí estar cerca de Dios y saber de Él, porque a pesar de estar en un colegio católico, siento que depende mucho de uno el hecho de saber más y de conocer. Entonces se puede decir que ese fue mi primer encuentro. Uh-huh. Claro, es muy bonito y es muy real esto que dicen los mayores, que los tiempos adecuados son de Dios. Él sabe en qué momento entrar a nuestra vida y de qué forma también. Bueno, dime, si pudieras describir tu relación con Dios en una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? En una sola palabra yo creería que valentía. Okay. Aunque bueno, hay muchas palabras, podría decir incluso amor, pero siento que la valentía es algo que es muy difícil de ser constante, sobre todo. Sí, estar siendo joven y estar con Dios, yo considero que es algo no fácil, por todas las situaciones que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre todo ahorita en la actualidad estamos en un momento en el cual hay muchas distracciones, las redes sociales, por ejemplo, en las cuales nosotros encontramos, se puede decir, una salida diferente a Dios. Entonces yo diría la valentía para mantenerte constante, sobre todo saber que en cualquier situación, por más difícil que sea, tú puedes encontrar en Dios una salvación, más no en un estado de WhatsApp, en un reel de Instagram o en un TikTok que nosotros vemos, o incluso se puede decir en las señoras que leen las cartas en TikTok y que te dicen, bueno, esta carta me dice que tu vida mejorará a partir de mañana. Que vas a encontrar el amor mañana. Exacto, mañana. Entonces yo siento que es valentía, sí, de mi parte sería valentía. Comparto mucho tu opinión, en verdad nosotros como jóvenes al decidir ir de la mano con Él, demostramos valentía al tal vez romper un estereotipo que se tiene de los jóvenes actualmente, y eso, como tú dices, ser constante. ¿Alguna vez te han juzgado o criticado por creer en Dios y cómo lo manejas actualmente? Bueno, al inicio sí, más que juzgado, bueno, criticado, más o menos. Los jóvenes se toman esto de creer en Dios como un tabú, se puede decir, ¿no? Como algo fuera de moda, se puede decir. No. Y al menos cuando yo viví el retiro, nosotros tenemos una cierta vestimenta, se puede decir, que en este caso son faldas largas, uh-huh. ¿Sí? Entonces, al momento en el que tus amigos están acostumbrados a verte vestida de diferente forma y un día de la nada verte con una falda larga y colgado una cruz aquí, es como que, o sea, aquí ya te quieres hacer monjita. Ese es el pensamiento más grande, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte fue la más complicada para mí al inicio.
el hecho de tal vez querer esconderme, de que no me vean con la falda, de que no me vean tal vez con la chompa del movimiento en el que yo estoy. Pero ahora creo que es algo con lo que realmente he aprendido a vivir. Más que crítica, siento que tal vez los jóvenes solo lo ignoran, ¿no? Es como que, ¿crees en Dios? Está bien. ¿O vas a misa? Está bien. O sea, es como que vida de cada quien. Sin embargo, he conocido muchas personas a las cuales yo he tenido como que presentar mi punto de vista y decir como, para mí Dios existe. Si no existe para ti, o sea, está bien, pero sin embargo he hablado sobre Dios, ¿no? Y en esos casos y en esos temas es como que lo que me he dado cuenta sobre todo es que los jóvenes no creen en Él porque no han tenido situaciones tal vez las cuales les han acercado o las cuales les han alejado incluso. Entonces, pero creo que es algo con lo que debemos aprender a vivir y sobre todo si tenemos la oportunidad, pues contar lo bonito que es vivir con Dios. Claro, yo creo también que influye bastante el tema de que nosotros vivimos en una sociedad mayormente católica y desde pequeños nos inculcan la religión, pero es como que nos inculcan una religión muy estricta y entonces cuando creces y estás en esa época de rebeldía dices, no, yo no quiero, no, yo no creo, claro. Y es ese alejamiento. Ajá. Pero como mencionábamos al inicio, Dios tiene su forma de llegar y tarde o temprano pasa, a veces lindo, a veces duro, pero pasa. ¿Crees que la fe da respuestas a las preguntas que tenemos como jóvenes sobre el futuro, el sentido de la vida, el amor o la felicidad? Bueno, yo puedo responder en base a mi experiencia. Considero que antes de vivir el retiro, yo estaba muy indecisa de qué quería hacer en la vida, ¿no? Primero soñaba con ser tal vez psicóloga. Era algo que desde niña tenía muy claro que quería hacer. Y después, por azares de la vida, terminé estudiando comunicación. Y mi papá siempre me decía, eso es lo tuyo. Me decía, no, si tal vez la psicología no fue para ti en algún momento, esto será, ¿no? Y Dios si te puso ahí es por eso. Entonces yo empecé a confiar en eso, en que listo, está bien, a pesar de que ese era mi sueño, tal vez no era mi camino correcto y Dios me está poniendo aquí. Entonces yo considero que sí, que estar cerca de Dios tal vez te ayuda a aclarar tus pensamientos, incluso a confiar más en las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, la felicidad es una situación, creo, es una palabra muy grande que abarca muchísimas cosas. Para algunos la felicidad puede ser bailar, para otros la felicidad puede ser estar con sus amigos y así. Pero cuando yo conocí a Dios, encontré otra definición de felicidad. Dios te puede dar la felicidad de diferentes formas, incluso en las personas que vas conociendo día a día y tú aprendes a ver a Dios en esas personas, puedes darte cuenta que logras la felicidad. Hubo un momento en mi vida en el que yo estaba realmente muy sola y yo decía que no era feliz porque yo estaba sola, no tenía amigos, solo pasaba en la casa, mi único amigo era mi papá y él me decía, algún día vas a encontrar amigos y yo decía, Dios mío, nunca lo voy a lograr. Okay. Y ya, y simplemente en un momento llegó y tenía amigos, o sea, y era feliz y era Dios, porque considero que le pedí tantas veces a Él tener amigos, estar con alguien, que en el momento que yo menos me esperé, estuve con las personas correctas. Entonces considero que Dios sí te presenta la felicidad, el futuro, muchas cosas a su manera, pero está ahí siempre. Sí, es verdad, es cuando uno menos se lo espera, la mayoría de veces, y a veces la gente ignora ese hecho, dice, no, es que fue casualidad, y, o sea, creas o no creas en Dios, el universo no es casual, es causal, o sea, todas las cosas pasan por algo, y nosotros entendemos que es porque así Dios lo quiere, y así es como quiere guiarnos en nuestro camino. Bueno, dime también, ¿cómo encuentras a Dios en medio de las dificultades? Ya sabes que a veces los jóvenes en medio de esto, en vez de acercarse a Dios, se alejan porque lo ven como un Dios castigador, más no como un amigo. Tienes mucha razón en eso y bueno, yo soy muy sentimental, muchísimo. A mí todo me hace llorar, todo, la mínima cosa. Y creo que cuando estás mucho tiempo solo, por lo que comentaba antes, aprendes a confiar en Él.
y cuando hay una dificultad, yo siento que, bueno, la mayoría de personas, aunque no crean en Dios, es como, no sé, hay un temblor y dices, Dios mío, por favor, que no me pase nada. No, es como algo inmediato, ¿sí? Claro. Pero yo he aprendido a encontrar a Dios en las cosas difíciles, por lo mismo de antes que te decía de que cada cosa pasa, o sea, porque Dios lo quiere así. Por más difícil que sea y por una realidad más complicada que tengas de aceptar lo que te está pasando, yo he dicho, bueno, si antes tal vez he vivido cosas más complicadas y Dios me ha ayudado a salir de esto, pues esta no será la excepción. Incluso el Padre Amado suele decir, bueno, tú ya me pusiste aquí, ahora ayúdame, ¿no? Me sacas. O sea, ahora... Yo no sé. Sí, exacto. Entonces al final es como que, bueno, Dios mío, yo no sé qué hacer. Esto es tu trabajo. Ya estoy aquí. ¿Qué procede? Sí. Entonces creo que de eso más o menos se trata el hecho como de decir, bueno, estoy tal vez caída y ya no sé qué hacer, pero Dios se va a fijar en mí siempre. Sobre todo yo siempre he tenido como esa frase presente y es de que Él no se ha dejado de fijar en mí a pesar de tal vez los errores que yo he cometido. Exacto, a veces nosotros pensamos es que yo soy pecadora y no me va a escuchar y Él nunca nos abandona. Uh-huh. Todo es a su tiempo, todo es a su momento y Él sabe cuándo escucharnos, o más bien, cuándo hacer las cosas porque es bajo su voluntad, más no la nuestra, ¿no? Sí, exacto. ¿Piensas que los jóvenes de hoy están más lejos o más cerca de Dios? De toda la religión, o sea, la fe, lo que incluye. Bueno, esa es una pregunta muy complicada, creo yo, y sobre todo controversial, porque tal vez yo pueda decir en este momento, sí, están muy lejos, o no, están muy cerca, pero, o sea, yo creo que depende del entorno en el que tú estés. Por ejemplo, nosotras estamos, gracias a Dios, en un grupo en el que bastantes chicos se encuentran cerca de Dios. Entonces, tú basándote en eso puedes decir, sí, hay jóvenes que buscan a Dios, están cerca de Dios. Sin embargo, yo creo que ¿cómo se dice? Me arriesgaría a decir que hay jóvenes que están más lejos de Dios. Por el mismo hecho de que tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos distancian, que nos hacen no estar pendientes de eso. Incluso puedo decir que los jóvenes algunos jóvenes somos muy afortunados de tener cosas, no solo materiales, sino me refiero a una familia, a un hogar, a tener un alimento todos los días, que generalizamos tanto eso, normalizamos más bien eso y nos olvidamos de que es Dios realmente el que hace que eso esté ahí con nosotros, ¿no? Entonces, además, cuando eres joven, o sea, nunca piensas que te va a pasar algo. No. Siempre dices, soy joven, o sea, no me va a pasar nada, estoy bien. Hasta que te pasa. Exacto. Entonces, yo creo que tal vez eso es lo que hace que los jóvenes no estén cerca de Dios. Entonces podría decir como la valentía, o sea, no de decir, bueno, soy joven, lo puedo hacer. Entonces tal vez por eso podría decir que los jóvenes no están tan cerca, no se dan la oportunidad de conocer a Dios realmente, pero ya pues esperemos que con esto que estamos haciendo, con este espacio, claro, se den cuenta que no es solo estar, tal vez ellos lo ven como tú decías, ¿no? Como algo muy estricto de estar en la iglesia todo el tiempo y así, cuando es más allá, lo que Dios te muestra y los espacios que Él te abre van más allá de obviamente estar en un lugar encerrado haciendo oración, que no está mal, pero que algunos jóvenes lo pueden ver como aburrido. Claro, lo ven como que, es que si yo hago eso me voy a terminar haciendo cura o me voy a terminar haciendo monja. Yo a mí en lo personal, o sea, sí me pasó eso. Yo sí creí en Dios, pero llegó un punto en el que mucha gente, o sea, párrocos, monjitas de las comunidades me decían, tú te vas a hacer monjita. Entonces yo como me espanté, dije, no. Y dije, no, y sí me alejé. Pero asimismo Dios supo cómo llegar a mí de nuevo, cómo toparme. Y aquí estoy. Y aquí estamos en este proyecto que es para que, como tú dices, más jóvenes se interesen por Dios. Entender principalmente que lo que da Él es amor. Que Él siempre nos va a amar y nos ama a pesar de todas las cosas que nosotros hagamos, siempre va a estar ahí dándonos una mano. Entonces, chicos, queridos oyentes,
vengan, dense la oportunidad de conocer a Dios, tal vez no inmediatamente en el grupo juvenil de Caranqui en el que nosotros pertenecemos, pero tal vez, a veces nosotros necesitamos un momento en una situación, simplemente entras a una iglesia, te quedas en silencio y eso ya es un acercamiento a Dios. Sí, exacto, esperamos que todas estas preguntas, estas respuestas que les hemos dado desde el fondo de nuestro corazón, de alguna manera abran el de ustedes y entiendan un poquito más que estar cerca de Dios es prácticamente ser feliz. Gracias, síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo episodio.